Buenos días, nosotros somos el grupo número 4 de radiocomunicaciones del grupo A, Edwin y Molina Arias y Joan Sebastián Hidalgo. Vamos a realizar una simulación para el taller, para la segunda parte, en la cual nos piden que hagamos una simulación de un radioenlace con línea de vista, y eso es lo que vamos a utilizar. Vamos a hacer cálculos teóricos y también nos vamos a apoyar en un software y vamos a poder comparar los resultados. Eh, Inicialmente nos vamos a guiar por este programa, esta aplicación web o este programa de una página web. Se puede encontrar como Airlink, es muy útil. Mm, y bueno, básicamente pueden ver la misma, simplemente nos da en tiempo real el perfil, el perfil de terreno. Bueno, aquí ya hay unos parámetros preestablecidos, pero simplemente vamos a utilizarlo para poder determinar las coordenadas de nuestro radioenlace. Inicialmente podemos ver que en Popayán, generalmente, dado por su geografía, si queremos tener un radioenlace de 50 kilómetros en general alrededor, siempre vamos a encontrar obstáculos. Generalmente es algo que se debe tener en cuenta, dado pues por la forma y la geografía pues de la ciudad. Por lo tanto, en la región del Cauca y del Valle del Cauca, como puede ver, el Valle del Cauca sí es una región mucho más plana, vamos a buscar entre esta región, entre estos dos departamentos, un radioenlace que pueda tener alguna obstrucción para poder aplicar todos los conocimientos y todo lo visto en clase. Bueno, después de buscar alrededor de esta zona hemos encontrado dos puntos que nos parecen muy interesantes. Estamos aquí entre la región aledaña entre Buenos Aires y Santander de Quilichao, y que conecta con Palmira. Entonces aquí vamos a tener un radioenlace. No más de este programa, lo único que vamos a poder observar es el perfil de terreno que nos lo da en tiempo real y las coordenadas de cada punto. Después de obtener nuestras coordenadas de los puntos en Airlink, vamos a dirigirnos a Radio Mobile. Esta es la versión instalable, es mucho más completa y sí nos permite hacer simulación de radioenlaces por línea de vista. Lo primero que hacemos es aquí entonces ingresar los puntos, ingresamos la latitud y la longitud, vemos entonces que automáticamente nos va a dar la elevación de cada punto. Ahora, vamos a ingresar la red, aquí los parámetros, entonces vamos a trabajar con una antena Yagi que trabaja con una frecuencia mínima de 2400 MHz y una máxima frecuencia de 2483 MHz. Vemos que entra dentro de la banda UHF y que esta es permitida para la radiopropagación por línea de vista y tras horizonte. Entonces, cumplimos con eso. Aquí es importante los puntos. Vemos cómo entonces la dirección de las antenas pues tiene que ser la transmisora viéndose el punto de recepción y viceversa. El sistema, entonces vamos a trabajar con una potencia de transmisión de 20 watts, una ganancia de la antena de 14. Y luego vamos entonces aquí a LAN cover, ya nos genera el radioenlace, y aquí en esta opción podemos ver nuestro radioenlace. Bueno, aquí tiene unos por defectos, y vemos entonces que efectivamente cuando están, digamos, a casi que al nivel de la superficie, nuestras antenas y el punto del peor Fresnel es aquí, en este punto pues, de obstrucción. ¿Qué pasa en este punto? Que esta obstrucción nos está diciendo que entonces simplemente estamos logrando un 20% del Fresnel. Tenemos que entonces hacer los cálculos para nuestra antena para que podamos tener lo que se nos pide, que es el 75% del radio Fresnel. Vamos a trabajar entonces con 15, en este punto vamos a tener una antena de 15 metros. Lo quisimos hacer así porque este punto es un punto plano, y de aquí pues podemos partir para ver cuál es la altura de esta antena para poder tener un radioenlace mucho más limpio. Aquí entonces tenemos lo que nos da la información, un poco más resumida. Tenemos entonces que la distancia entre este punto y la obstrucción es de 7.51 kilómetros, de aquí a acá es de 63.37 kilómetros, la distancia total es de 70.88 kilómetros, la altura de este punto es de 1016,6 metros, de la obstrucción 1285.5 metros, y de aquí de este punto es 1353.6 metros. Lo primero que hacemos es hacer la corrección de alturas. Nos tenemos que entonces que es una HK de 28.0016 metros, hacemos la corrección de altura efectivamente aquí. Luego hallamos el radio Fresnel, hallamos primero lambda, hallamos el radio Fresnel. Como se sabe, pues es el 75%, sacamos el 75% del radio Fresnel, que es de 21.535 metros. Este radio Fresnel entonces nos daría un punto que tenemos que el radio enlace sobrepasar, que es de la altura de la obstrucción más el radio Fresnel. Esto nos da una altura de 1335.055 metros, y a partir de la opción inicial que tenemos, o de la condición inicial, que es que en este punto vamos a tener una antena de 15 metros, hacemos con las fórmulas dadas en clase, y también por asociación de triángulos, vemos entonces lo que hacemos aquí es poner todo al nivel mínimo que tenemos, que es de 1016 metros. Todas estas alturas son dadas a partir de estas son, podría decirse, relativas a partir de esta. Entonces tenemos que en este punto más bajo vamos a tener una antena de 15 metros. Lo que hacemos es primero, como si esta la tuviéramos a ras, vemos qué punto nos da acá, y tiene que sobrepasar los 318.45 metros, que esto, sumado con esto, pues nos da este valor de 1335.05 metros. Ahora bien,
Lo siguiente que hacemos es hacer subir esta antena a 15 metros y vemos que entonces en este punto vamos a tener una antena de 13 metros. Es un cambio drástico, sin embargo hay que tener en cuenta que este punto está muy cercano aquí, la distancia entre estos dos puntos es de 7,51 metros y la distancia de uno es de 63 kilómetros. De aquí es de 7,51 kilómetros y entonces por esta razón cuando alzamos esta antena pues hay un cambio significativo debido pues a la cercanía entre estos dos puntos, que de uno es mucho más grande que de dos. Ahora bien, estos datos los vamos a corroborar entonces aquí. Aquí en este punto vamos a ingresar una de 15 metros, como podemos ver, cuando tenemos aquí 15 metros, aún tenemos que solamente estamos librando el 20% del radio Fresnel. Sin embargo, cuando a esta antena la elevamos a 13 metros, podemos ver que alcanzamos a librar entonces el 60% del radio Fresnel. Claramente este software está haciendo pues más apreciaciones, sin embargo, cuando la subimos a 15 metros, podemos ver que ya estamos librando el 70% del radio Fresnel. Por lo tanto, los datos alcanzados de forma teórica pues se corroboran con este software y podemos ver que si bien pues hay cierta corrección, no son tan alejados de la realidad, lo cual nos deja pues cierta calma. Bueno, ya habiendo hecho el cálculo de la altura de las antenas, pues principalmente pues se puso pues, el receptor en 15 y se calculó la del transmisor y dio 13. Entonces ya teniendo eso podemos calcular algunos resultados que nos da el software aquí. Entonces lo primero que pues el cálculo que se hace es aquí teniendo ya el radio Fresnel que calculó mi compañero anteriormente, ya podemos calcular lo que es aquí, que es el peor Fresnel 0.6 F1, bueno, donde F1 pues es el radio Fresnel, entonces lo que hay que calcular es el 0.6. Por lo tanto, bueno, teniendo pues aquí el peor Fresnel en este punto, pues el despeje que hay, ese es H, y el despeje pues tenemos que es 17,58, por lo tanto lo que se hace es 17,58 dividido pues F1, eso nos tiene que dar 6. Entonces aquí tenemos que 17,58 dividido 28,714, que es el radio Fresnel, nos da 0,6. Listo. Ahora, otros datos que se pueden calcular, pues es como, por ejemplo, el EBF. El EBF se hace con la fórmula de Friis, que es 32,45 más 20 logaritmo de la frecuencia en megahertz, más 20 logaritmo de la distancia en kilómetros. Entonces aquí tenemos que la distancia en kilómetros es 70,88 kilómetros. Y pues aquí le hemos puesto la frecuencia de operación, mínima de 2400 y máxima de 2483. Entonces, como la media, que es 2400 más 2483 dividido 2, eso nos da pues lo que tenemos acá, 2441,5. Entonces aquí, y la distancia pues se tendrá como 88. Entonces ahora tenemos que 20 logaritmos de esto nos da 67,75 y 20 logaritmos de la distancia 37,01. Haciendo la suma nos da 137,21. Acá tenemos que el software nos marca 137,2, pues una aproximación, pues acá nos da 21, una aproximado acá a 0,2. Bueno, eh, lo siguiente que se puede calcular pues es la potencia recibida. La potencia recibida pues va a ser la potencia del transmisor más la ganancia del transmisor más la ganancia del receptor menos el BF menos el M menos aquí pues estos dos dB hacen referencia a la pérdida de línea que en cada una de las antenas pues es de 1 dB que se ha puesto en el software. Por lo tanto pues la suma de las dos pues 2 dB. Entonces 43,01 que pues es la potencia del transmisor, que es lo que tenemos aquí, 43,01 dBm más la ganancia de la antena, tenemos acá 14 dBi y 14 dBi en las dos, 14, 14, menos pues las pérdidas totales, pues que va a ser el LBF, en este caso el LBF más LM, como se ha puesto ahí, que es de 144,5 dB. Listo. Eh, Haciendo esto, pues nos da una potencia en el receptor de menos 75,47 dBm. Lo que acá se tiene que es menos 75,5, pues lo han aproximado a menos 75,5 dBm. Ahora, teniendo ese resultado, podemos ver que sí es viable pues el, el enlace, el radioenlace que se hizo, puesto que pues la sensibilidad del receptor es de menos 107 dBm, por lo tanto, sí es viable pues con la potencia que, que hay en el receptor, haciendo pues el radioenlace. Entonces, ahora para calcular el Rx relativo, lo que se hace es eh, la potencia de recepción menos la sensibilidad del receptor, eso nos da el Rx relativo. Y entonces aquí nos da menos 35,5 dBm más 107 dBm. Entonces aquí al hacer esto ya nos queda 31,5 dB. Muchas gracias.